David Copperfield, Charles Dickens. Sí, noche eterna y tenebrosa fue para mí, noche turbada por el recuerdo de tantas esperanzas desvanecidas, de tantas ilusiones no realizadas, de tantos errores cometidos, de tantas penas sufridas. Salí de Inglaterra sin darme todavía cuenta exacta de la violencia brutal del golpe recibido, cuyas consecuencias debía soportar. Me despedí de todas las personas que me eran queridas y me ausenté, creyendo que con irme estaba todo terminado. A la manera que el soldado que recibe una herida mortal en el campo de batalla no se apercibe casi de que ha sido herido, así yo, al alejarme de los míos y quedar a solas con mi corazón indisciplinado, no me daba cuenta de la importancia y profundidad de la herida con que iba a tener que luchar. Lo comprendí al fin, pero no de pronto, sino lentamente por grados. El sentimiento de desolación que llevaba conmigo se fue haciendo más vivo de hora en hora. No era al principio más que una sensación vaga de disgusto y aislamiento, pero se transformó poco a poco en un dolor sin esperanza, en una conciencia plena de lo mucho que había perdido y que nunca más recobraría. Amor, amistad, interés, de todo lo que en mí se había derrumbado sin esperanzas de reedificación, confianza, ilusiones, castillos en el aire, sueños de toda mi vida y de todo lo que me quedaba, una estepa desolada extendida ante mis pasos, interminable, sin horizonte. No puedo decir si mi dolor era egoísta porque no lo sé. Lloraba a mi mujer niña, arrebatada de mi lado en la flor de su juventud. Lloraba al que pudo conquistarse el cariño y la admiración de todos como se había conquistado los míos hacía muchos años. Lloraba al desventurado que encontró el descanso que la tierra le negó en el fondo de un mar borrascoso. Lloraba por los esparcidos restos de aquella vieja morada donde tantas noches oí silbar el viento cuando yo era niño. Me veía sumergido en un mar de tristezas y de amarguras y no veía salida próxima ni remota. Agobiado bajo el peso de mi tremenda carga, erraba de un lugar para otro y mi corazón desfallecido me decía que nunca me vería libre de aquella. En aquellos momentos de desesperación creía que mi muerte estaba próxima. A veces me decía que debía morir entre los míos y volvía sobre mis pasos. Otras proseguía mi camino, iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, persiguiendo no sabía qué y dejando a mis espaldas no sabía qué tampoco. Me sería imposible pintar una a una todas las frases dolorosas porque mi angustia tuvo que pasar. Hay sueños que no pueden describirse sino de una manera imperfecta y vaga, y cuando quiero recordar aquella triste época de mi vida, paréceme que es uno de aquellos sueños lo que acude a mi mente. Vuelvo a ver desfilar ante mis ojos las notabilidades de las ciudades extranjeras que recorrí, palacios, catedrales, templos, castillos, cuadros, tumbas, calles fantásticas, todos los viejos monumentos de la historia y de la fantasía. Pero no los veo, los sueño. Sueño que los contemplo llevando siempre sobre mis hombros la espantosa carga y reconociendo de un modo muy imperfecto los objetos que pasan en carrera fantástica y se borran. Noche tétrica, noche silenciosa, pero pródiga en dolores, es la que ha caído sobre mi mísero corazón. Pero procuraré horadar sus tinieblas, ver algo. Ya lo he conseguido al fin. Gracias sean dadas a Dios. Durante varios meses viajé así, llevando aquella noche oscura sobre mi espíritu. Motivos misteriosos me impelían a continuar mi peregrinación, a no volver a mi suelo natal. A veces viajaba sin descanso, pasaba de una ciudad a otra sin detenerme y otras permanecía largo tiempo en un mismo lugar sin saber por qué. Ni para proseguir ni para hacer alto en la marcha tenía móviles. Estaba en Suiza. Había venido de Italia atravesando uno de los grandes desfiladeros de los Alpes y recorría, acompañado por un guía, los senderos menos frecuentados de las montañas. Si aquellas imponentes soledades decían algo a mi corazón, no puedo decirlo. Lo que sí sé es que encontré algo de maravilloso y de sublime en aquellas prodigiosas alturas, en sus pavorosos precipicios,
en sus mugidores torrentes, en sus picachos de hielo y de nieve. Descendía una tarde a puestas de sol al fondo un valle donde me proponía descansar. A medida que iba bajando por el tortuoso sendero que ceñía la ladera de la montaña, me pareció que principiaba a agitarse en mí el gusto por lo bello, que renacía en mi alma el instinto de una dicha tranquila. Recuerdo que me detuve sintiendo en el alma una especie de pena que no era opresora ni desesperación, y recuerdo que también pensé en la posibilidad de que se operase en mí un cambio bienhechor. Llegué al fondo del valle cuando el sol poniente doraba las cimas cubiertas de nieve, sendal que constituía su eterna vestidura. Rica vegetación cubría las bases de las montañas que formaban la garganta, y encima de aquella vegetación crecían bosques de abetos, cuñas hundidas en la cristalina nieve para cerrar el paso a los aludes. Más arriba se veían peñascos escarpados, rocas grisáceas, bloques de hielo y verdes prados que iban a perderse entre la nieve que coronaba las crestas. Acá y allá, sobre la estribación de la montaña, se destacaban algunos puntos sobre la blancura de la nieve. Cada punto era una choza solitaria, pero tan anuladas por la sublime grandeza de las alturas que las dominaban que parecían juguetes de niño. Lo mismo sucedía al pueblecito que dormía en el valle, con su puente de madera tendido sobre el río, que caía despeñado sobre los desprendidos peñascos y corría clamoroso entre árboles. A lo lejos sonaban cantos, eran las voces de los pastores, pero la nube encendida por los postreros fuegos del sol que flotaba ante mis ojos me hizo creer que aquellos cantos no eran de este mundo. De pronto, en medio de aquella imponente grandeza, sonó en mis oídos la gran voz de la naturaleza, y yo abatí mi fatigada cabeza sobre el césped y lloré. Lloré como no había llorado desde el día terrible de la muerte de Dora. A mi paso por el pueblecito, había recogido yo un paquete de cartas que me entregaron y salí a leerlas mientras preparaban la cena. Hacía algún tiempo que no recibía noticias de los míos, porque sufrieron extravío las cartas que me dirigieron. En cuanto a mí, no había tenido valor ni fuerzas para escribir una sola carta desde que salí de Inglaterra, aunque de tarde en tarde dirigía una o dos líneas a mi tía para participarle que estaba bueno y que había llegado a tal o cual ciudad o pueblo. Abrí el paquete y vi que me escribía Inés. Considerábase feliz siendo útil a los demás. Había conseguido con su esfuerzo lo que deseaba. Esto era cuanto me decía con respecto a ella. Lo demás se refería a mí. No me daba consejos ni me recordaba deberes. Se limitaba a decirme de lo que esperaba de mí. Sabía ella que, dado mi carácter, conseguiría convertir en provecho mi misma aflicción. Sabía que las pruebas más rudas no harían más que elevar y fortalecer mi alma. Estaba segura de que yo, después de las desgracias que sufría, daría a mis trabajos una finalidad más noble y decidida. Ella, que tanto se regocijaba por la fama que me había conquistado y que esperaba anhelante los nuevos éxitos que debían ilustrar más todavía mi nombre, no podía dudar de que continuaría trabajando, como tampoco dudaba de que, en mi corazón, las penas no podían producir debilidad, sino fuerza. Me encomendaba a Dios, que había recogido en su regazo a mi inocente tesoro, y me repetía que me quería y querría siempre como una hermana, que su pensamiento me seguía a todas partes, que estaba orgullosa de lo que yo había hecho ya y más orgullosa de lo que estaba llamado a hacer. Estreché la carta contra mi corazón, y al pensar en mi situación de una hora antes y oír los cantos que expiraban en la lejanía y ver las vaporosas nubes de la tarde que tomaban tonos más sombríos y observar que los variados colores del valle se desvanecían y que la dorada nieve de las crestas se confundían con el pálido cielo de la noche, sentí que la negra noche de mi alma pasaba y que todas sus sombras se iluminaban. El cariño que sentía hacia Inés carecía de nombre, pero me era más querida que lo había sido hasta aquel momento.
Leí varias veces su carta y la contesté antes de acostarme. En la mía hice resaltar la necesidad que tenía de su ayuda. Dije que, sin ella, ni en la actualidad ni más adelante llegaría a ser lo que ella deseaba que fuese, pero que sus palabras me inspiraban la ambición de serlo y me daban valor para intentarlo. Y en efecto, lo intenté. 3 meses faltaban para que se cumpliera el año de mi viudez, 3 meses durante los cuales resolví no adoptar determinaciones concretas, pero sí probar. Los 3 meses los pasé en el valle o recorriendo sus alrededores. Pasados los 3 meses decidí permanecer algún tiempo más lejos de mi patria y fijar provisionalmente mi residencia en Suiza, donde tomaría de nuevo la pluma y trabajaría. Me sometí humildemente a los consejos de Inés. Interrogué a la naturaleza. Me convencí de que ésta contesta siempre a quien a ella se dirige, y a partir de aquel instante ya no rechacé lejos de mí los afectos humanos. Pronto tuve en el valle casi tantos amigos como había tenido en Yarmouth, y cuando al comenzar el invierno les dejé para trasladarme a Ginebra, y cuando les volví a abrazar llegada la primavera siguiente, el dolor de su despedida y el afecto con que me acogieron me llegaron al corazón. Trabajé sin descanso día y noche con paciencia y perseverancia. Escribí una novela cuyo asunto se relacionaba con mis desventuras y se la envié a Traddles, quien se encargó de publicarla en condiciones muy favorables a mis intereses. Después de permitirme un breve descanso, me entregué de nuevo al trabajo con mi acostumbrado ardor, creando una obra de imaginación que llegó a embargarme por completo. A medida que me adelantaba en mi tarea, me animaba más y más y ponía mayor empeño en realizarla. Era la tercera obra de ese género que escribía. Estaría próximamente en la mitad cuando pensé en mi regreso a Inglaterra. Desde hacía bastante tiempo alternaba mis tareas literarias con los ejercicios físicos y mi salud, gravemente alterada cuando salí de Inglaterra, se había restablecido por completo. Como por otra parte había viajado mucho y visto mucho, es de suponer que, a la par que mi salud, mejoraron mis conocimientos. He hecho mención de cuánto me parecía conveniente referir acerca de aquella larga ausencia. Algo me he reservado. Sin embargo, pero no lo he hecho con ánimo de ocultar uno solo de mis pensamientos, sino porque he querido guardar para el final este secreto que llevaba en el fondo de mi alma. A él llego ahora. No alcanzo a ahondarlo bastante en mi corazón para poder determinar el momento preciso en que comencé a pensar que hubiera podido colocar en Inés esperanzas más tempranas y dulces. No puedo decir en qué época de mi desdicha llegué a pensar que, en la inexperiencia de mi juventud, había rechazado lejos de mí el tesoro de su amor. ¿Acaso era ya la influencia de este pensamiento no formulado la que alguna vez me hizo sospechar que algo que no debía realizarse nunca faltaba a mi dicha? Debo decir que el pensamiento en cuestión se me presentó en forma de reproche cuando la muerte de Dora me dejó solo y triste en el mundo. Si por aquellos días me hubiese encontrado yo a menudo a solas con Inés, es posible que, en mi debilidad, hubiera dejado traslucir aquel íntimo sentimiento. El vago temor de que tal cosa ocurriera contribuyó no poco a alejarme de Inglaterra. No podía yo resignarme a perder su cariño de hermana, y una vez escapado mi secreto, se habría levantado entre los dos un muro hasta entonces desconocido. No podía olvidar que el cariño que me profesaba era obra y elección mía, que si alguna vez sintió por mí otra clase de amor y a veces creía que muy bien podía ser, yo lo había rechazado. Había consagrado todo mi amor a otra mujer y hoy era Inés para mí no lo que yo pude hacer que fuese, sino lo que le inspiró su noble corazón. Cuando principié a reponerme, cuando supe reconocerme y juzgarme, pensé que quizás un día, tras larga espera, podría reparar los errores del pasado y gozar la dicha inmensa de hacerla mi esposa. Pero a medida que pasaban los días, se borraba, me abandonaba tan querida esperanza. Si alguna vez me había amado, al hacerla depositaria de todos mis secretos, al ponerla al corriente de todas mis debilidades,
La había herido cruelmente, obligándola a sacrificar su amor y a conformarse con ser mi hermana. Triunfo penosísimo obtenido por Inés sobre sí misma. Y si, por el contrario, nunca me había amado, ¿podía esperar que me amase ahora? Siempre me conceptué débil al compararme con ella, dotada de tanta perseverancia y fortaleza de ánimo, pero nunca tanto como ahora. De todas suertes, si siempre fui indigno de ella, más lo era ahora que nunca. La oportunidad había pasado. Por culpa mía huyó lejos de mí. Merecí perderla. No podía quejarme. La preocupación que estos pensamientos engendraron en mí me hizo sufrir mucho. Mi corazón estaba lleno de tristezas y de remordimientos, tanto más cuanto que comprendía que el honor y el deber me vedaban ofrecer a una persona tan querida el amor que por un frívolo capricho había arrojado a los pies de otra mujer cuando Inés estaba en todo el esplendor de su juventud y de su belleza. No se me ocultaba que la amaba, que mi amor sería eterno, pero me repetía a todas horas que era ya demasiado tarde para modificar la naturaleza de nuestras relaciones. Había meditado con frecuencia sobre lo que Dora me decía en sus postreros días, sobre lo que llegaría a suceder en nuestro matrimonio si éste se hubiera prolongado muchos años, y llegué a comprender que hechos que no han sucedido ni han de suceder jamás son, en sus efectos, tan realidades como si se hubieran consumado. Procuré aquilatar los efectos de la influencia de Inés sobre mí y pensé que me habría hecho más decidido, menos egoísta, más atento a estudiar mis defectos y corregir mis errores. Y a fuerza de pensar en lo que pude llegar a ser, adquirí la convicción profunda de que suerte semejante no la alcanzaría jamás. He aquí cuál era la movediza base de mis pensamientos. He aquí la madeja de perplejidades y de dudas que me asediaron durante los 3 años que estuve ausente de Inglaterra. Sí, 3 años habían pasado desde que el buque que conducía a los emigrantes se dio a la vela, y poco menos de 3 años cuando, en el mismo sitio, a la misma hora al ponerse el sol, desembarcaba yo del barco que me reintegraba a mi patria. 3 años, plazo muy largo visto en conjunto y muy breve después de pasado. Adoraba yo a mi país, adoraba a mi hogar y adoraba a Inés. Mas, ay, Inés no era mía, no sería nunca mía. Pudo serlo en otro tiempo, pero aquel tiempo había pasado.